La verdad es que vivimos tiempos, bueno, complicados, ¿no? Guerras, el clima, cambios culturales que nos mueven el piso. A veces intentar entender los problemas sociales es como querer desenredar esos audífonos que dejaste olvidados, ¿viste? Un lío total. Y una se pregunta, ¿habrá alguna forma de investigar, de conocer, que no simplifique todo tanto, que acepte esa complejidad? Pues parece que sí hay gente intentándolo. Hoy vamos a meternos a fondo en una idea que llaman investigación social transcompleja. Nos vamos a basar en partes de un libro que se llama así, Investigación social transcompleja, visión transparadigmática en la sociedad posmoderna. Es de Raquel del Valle Peña, Peinado, del 2024. Es parte de una colección sobre praxiología y transmetodología de la transcomplejidad. Suena denso. Nuestra misión hoy, tratar de entender qué es esto de la transcomplejidad, por qué aparece ahora y qué implica para investigar o simplemente para entender mejor cómo funciona nuestra sociedad. Vamos a ver de dónde sale, qué perfil de investigador se necesita, las ideas de fondo y qué onda con el lenguaje en todo esto. Bien, empecemos por el principio. La palabra transcomplejo, aplicada a investigar, suena como intimidante, ¿no? ¿Qué quiere decir exactamente? Intimidante, sí, pero interesante. Imagínalo como una forma de pensar que todavía está, digamos, en proceso. Una ciencia en construcción, como dicen por ahí, Villegas y Balsa. Tiene como tres metas grandes, ¿eh? Primero, buscar explicaciones con muchas causas. O sea, aceptar que en lo social casi nada pasa por una sola razón. Es multicausal. Segundo, intentar una comprensión hologramática. Hologramática, como en las pelis de ciencia ficción. Ojalá. No, es más bien la idea de que en cada pedacito de un problema social puedes ver el reflejo del problema entero. Y al revés, como ver el bosque en el árbol y el árbol en el bosque. ¿Entiendes? Ujú, sí, ver las conexiones entre lo pequeño y lo grande. Exacto. Y tercero, la meta más ambiciosa. Buscar transformar la realidad. No quedarse solo en entenderla. Y esto, claro, choca bastante con las formas más clásicas de investigar, que tienden a cortar la realidad en pedacitos para poder estudiarla mejor, supuestamente. Entiendo. No solo mirar la foto completa, sino ver cómo las partes se reflejan entre sí y, encima, querer cambiar la foto si algo no funciona. Entonces, esta investigación social transcompleja, ¿cómo se define más concretamente? Pues se define como una forma de investigar que mezcla muchas cosas. Es transdisciplinaria, o sea, se sale de las cajitas de las materias académicas. Es holística, busca ver el todo. También es crítica, no se queda tranquila con las cosas como están. Y es participativa, incluye a la gente en la investigación misma. Y aquí algo clave, no se limita al conocimiento científico oficial. Le abre la puerta al saber de la gente común, a la intuición junto a la razón, a la acción individual y también a la colectiva. Vale, eso sí que suena distinto. Integrar saberes que normalmente andan por caminos separados. ¿Y qué principios guían esta forma de investigar? La fuente habla de arjé, como fundamentos. Exacto, como los pilares, la base. La fuente menciona 5. El primero es reconocer la pluralidad. Básicamente, aceptar que hay muchas formas de saber y muchas voces que valen. Implica diálogo, respeto, colaborar de verdad. Autores como Chavino, Morín andan por ahí. Se trata de no creer que una sola forma de conocer tiene la posta, no. O sea, implica, digamos, bajarse un poco del pedestal académico y escuchar más en serio. Justamente eso. El segundo pilar es la integración de dimensiones. La idea aquí es que tiene que haber coherencia entre qué investigas, cómo lo haces, por qué y para qué buscas ese conocimiento. Todo tiene que estar conectado, tener sentido junto. Chavino y Villegas dicen que la realidad la construimos entre todos y que siempre está cambiando. Por eso, el trabajo en equipo, la colaboración, son fundamentales. Tiene lógica. Si todo está conectado, la forma de investigar también debería estarlo. El tercero es la transdisciplinariedad, que ya algo dijimos. Ir más allá de tu propia materia, claro, pero también conectar la academia con el mundo real, el saber experto con el saber de la experiencia, de la vida. Nicolescu dice que esto se apoya en 3 ideas.
Hay distintos niveles de realidad. Necesitamos una lógica que no sea solo sí o no, blanco o negro, y hay que asumir la complejidad del mundo. La autora del libro, Peña Peinado, dice que esto ayuda a pelear contra esa manía de fragmentarlo todo, de cortar la realidad en pedacitos. Se entiende. Si el mundo está interconectado, nuestra forma de estudiarlo también tiene que estarlo. ¿Y qué más? El cuarto es la transversalidad. Es parecido, pero se enfoca en conectar distintos niveles de la realidad social. Ver cómo lo chiquito y lo grande se afectan mutuamente, cómo lo local se conecta con lo global. Una visión de sistemas, ¿viste? Donde todo influye en todo. Y el quinto, que ya lo adelantamos un poco, es la transformación. Esta forma de investigar no se hace la neutral. Tiene un compromiso ético y político claro. Busca un cambio social para bien. Apoya la democracia, los derechos humanos, un desarrollo que sea sostenible. Hay una cita interesante de Maturana y Varema. Dicen que aprender es transformarse. Aquí, investigar es también una forma de actuar para mejorar las cosas. Aquí es donde la cosa se pone, bueno, desafiante, me imagino. Si los principios son así, tan abiertos, mezclando saberes, buscando transformar, ¿cómo se lleva esto a la práctica? ¿Cómo es la metodología? No suena a seguir un manual paso a paso, ¿verdad? No, para nada es un manual. La metodología tiene que ser flexible, sí o sí. Tiene que ser participativa, involucrando a la gente. Y reflexiva. El investigador tiene que pensar mucho sobre su propio rol en todo esto. Intenta integrar lo quanti y lo quali, números e historias, digamos. Lo objetivo y lo subjetivo, la razón y la emoción. Pero no como si fueran cosas separadas que sumas, sino buscando una mezcla creativa. ¿Y cómo se logra eso? Suena bien decirlo, pero hacerlo. Claro, ahí está el desafío. La fuente sugiere algunos pasos, pero siempre flexibles. Primero, identificar el problema, pero viéndolo en su contexto, no aislado. Luego, formular una pregunta que guíe, más que una hipótesis cerrada que te obliga a mirar solo una cosa. Después, diseñar una estrategia para buscar info que sea flexible. Un autor, Mesa, habla de evitar las gringolas epistémicas. ¿Las qué? ¿Qué? Gringolas, como las que les ponen a los caballos para que miren solo para adelante. O sea, evitar esas anteojeras mentales que te limitan a ver el mundo desde un solo ángulo o con un solo método. Hay que estar abierto a usar distintas técnicas, a combinar métodos, eso que llaman triangulación, para tener una imagen más completa, más rica. Y al final, interpretar y comunicar lo que encontraste usando esa lógica transcompleja, integrando las distintas dimensiones, los distintos niveles y, muy importante, las voces y experiencias de la gente involucrada. Entonces, el investigador tiene que ser un poco como un director de orquesta, ¿no? Juntando instrumentos muy diferentes para que suene una sola pieza coherente. Buena analogía, sí, y eso nos lleva a otra idea. La transepistemología. La propone Shavino. Suena complicado el nombre, pero la idea es combinar lo mejor de diferentes formas de conocer. Eso es la complementariedad. Entender cómo se conectan las cosas, la sinergética relacional. Pensar críticamente sobre tu propio papel como investigador, reflexividad profunda. Y construir conocimiento en diálogo constante, diálogo recursivo. Esto conecta con ideas de gente como Capra, que habla de pensar en contexto, ver las redes, la relación entre las partes y el todo. Entiendo. Incluso se habla de crear laboratorios sociales transcomplejos, que según la autora Peña, serían como comunidades de investigación, que trabajan ahí donde pasan las cosas, no encerrados en la universidad. Todo esto pinta un cuadro muy distinto del investigador clásico, ¿no? El de la Torre de Marfil. Exige un perfil diferente. ¿Qué tipo de persona puede hacer esto? ¿Cuál es su esencia, su ousia, como dice la fuente usando otra palabra rara? La osía, sí, la sustancia de este investigador. Es alguien que se mete de lleno, que no le tiene miedo a la confusión del principio, que busca desenredar esa maraña epistémica, como dice la fuente. Necesita tener los sentidos bien abiertos, percibir los matices. También necesita conocer bien las teorías, no para aplicarlas como receta, sino para tener un mapa que le ayude a navegar la complejidad. Y algo crucial, la experiencia vivida. Hay una cita de Ortega y Gasset que lo dice clarito. El hombre no puede hablar de ninguna realidad la cual no haya sido vivida por él. La investigación sale a la calle, se mezcla con la vida cotidiana. ¿Y cómo se relaciona este perfil con los grandes filósofos que pensaron sobre cómo conocemos? Descartes, Hume, Kant.
¿Los deja de lado? ¿Los supera? No, no los deja de lado. Dialoga con ellos. La fuente recuerda esa tensión histórica, ¿no? Descartes confiando en la razón pura. Los empiristas como Locke o Hume diciendo que todo viene de los sentidos, de la experiencia. Y Kant tratando de hacer las paces, diciendo que necesitamos las dos cosas, pero que nuestro conocimiento tiene límites. La transcomplejidad recoge estas tensiones. No dice, esto es mejor que aquello. Intenta integrar. Reconoce que la razón es útil, que la experiencia es fundamental y que siempre hay límites a lo que podemos saber. Busca ir un paso más allá, digamos. Entiendo. No es borrar el pasado, sino construir sobre él, tratando de conectar piezas que antes quizás estaban más separadas. Exacto. Y para eso usa herramientas de otros lados. Menciona la semiología, que es el estudio de los signos y cómo creamos significado. Piensa en gente como Saussure, Eco. Ayuda a entender la cultura, cómo funcionan los mensajes, y también la teoría del rizoma, de Deleuze y Guattari. Rizoma. Como esas raíces de algunas plantas que crecen para todos lados, sin un centro claro. Justo esa es la imagen. Es una metáfora para entender las conexiones sociales. No como un árbol, con un tronco central y ramas ordenadas jerárquicamente, sino más como una red subterránea, como un rizoma, donde cualquier punto puede conectarse con cualquier otro, de formas inesperadas, a veces caóticas. Esto encaja perfecto con la idea transcomplejas de sistemas abiertos, interconectados, que cambian todo el tiempo. Y si todo es tan conectado, tan dialógico, tan participativo, la comunicación debe ser clave, ¿no? Fundamental. No es solo comunicar los resultados al final, ¿eh? La comunicación está metida en todo el proceso. La fuente menciona teorías importantes, la de la acción comunicativa de Habermas, que dice que la verdadera razón se basa en entendernos hablando. También otras que explican cómo no todos recibimos los mensajes igual. Las diferencias individuales, cómo influye nuestro grupo social, el papel de los líderes de opinión. Incluso la espiral del silencio, esa idea de que a veces la gente no dice lo que piensa si cree que es minoría, por miedo a quedarse sola. Algo súper importante si investigas temas sensibles, claro. Entonces, si tuviéramos que resumir un poco, ¿qué habilidades concretas necesita tener este investigador transcomplejo? Necesita primero una gran capacidad para entender la complejidad, ver las conexiones, lo que surge de ellas. Segundo, ser hábil diseñando y usando métodos de investigación que sean flexibles, creativos, que mezclen disciplinas y que involucren a la gente. Tercero, una actitud siempre crítica y reflexiva, cuestionando sus propias ideas y también los objetivos de la investigación. Cuarto, estar dispuesto de verdad a dialogar, a colaborar, a aprender de otros, de todos. Y quinto, saber comunicar lo que encuentra de forma clara, rigurosa, pero entendible, usando diferentes formas y lenguajes si hace falta. Sí. La autora incluso propone un término nuevo, ecotranscomplejidad social, para subrayar que tenemos que entender sí o sí la conexión inseparable entre lo social y lo ecológico. No van por separado. Claro. Y todo esto, como decíamos antes, tiene una base ética muy fuerte. Un compromiso real con mejorar la vida de la gente, con la transformación social, la democracia, el respeto entre culturas y formas de saber. No es una ética de reglas abstractas, sino una ética vivida, de responsabilidad, de respeto, de colaboración mutua. Como dice un tal Stella que citan en el texto, se trata de ayudar a formar personas que entiendan la realidad más a fondo y actúen como parte de un todo social más armónico. Vale, ya vimos el qué, la definición, los principios. ¿Y el quién? El investigador. Ahora, el por qué. ¿Qué filosofía hay detrás de todo esto? ¿Por qué surge esta necesidad de investigar de esta manera? Surge porque las formas de investigar más tradicionales, como el positivismo, que solo cree en datos duros y observables, o el interpretativismo, que a veces se queda solo en las percepciones subjetivas, parecen quedarse cortas. Se quedan cortas ante lo enredado, lo diverso, lo incierto que es el mundo hoy. Necesitamos una filosofía, dice la fuente, que se anime a integrar distintos enfoques, distintos métodos, distintos tipos de saberes, científicos, populares, ancestrales, todos, y que ponga a dialogar a las distintas disciplinas, ciencias sociales, naturales, humanidades, incluso las artes. Crear como una red de conocimiento, ¿entiendes? Sí, entiendo. ¿Y de dónde bebe filosóficamente? ¿Qué ideas la inspiran más directamente? Bebe de varias fuentes. Se habla de una filosofía transcompleja,
que según un autor llamado Saa, es una filosofía del cambio constante, de la experiencia vivida que es única e irrepetible. Esto conecta con ideas como el perspectivismo de Nietzsche, esa idea de que no hay una única verdad objetiva, sino muchas interpretaciones posibles desde distintos puntos de vista. También con algunas ideas que vienen de la física cuántica, ¿sabes? La noción de que la realidad tiene como múltiples posibilidades hasta que la observamos. El indeterminismo, con la hermenéutica de Gadamer que dice que entender siempre es interpretar, y nuestra interpretación está marcada por nuestra historia y siempre es un diálogo. Y con la fenomenología de Husserl, que proponía poner entre paréntesis nuestros prejuicios para captar la esencia de las cosas tal como se nos presentan. Suena a que conecta ideas filosóficas que parecen muy abstractas con la vida cotidiana, con la experiencia real de la gente. Totalmente. La fuente menciona a García Morente, un filósofo español que decía que la filosofía tiene que ser vivida, tiene que ser una vivencia. Aunque la filosofía busca ir más allá del simple sentido común, se nutre de la experiencia de todos los días. Como decía él, vivir es ocuparse, vivir es hacer, un manejo de las cosas. Es acción. Claro. Por eso, la fuente sugiere que quizás están haciendo una especie de filosofía del vivir, o filosofía de la cotidianidad, que sería muy rizomática como hablábamos antes, con esa metáfora de las raíces. No un sistema filosófico cerrado y ordenadito como los de antes, sino algo abierto, conectado, múltiple, que explora y que sobre todo quiere ayudar a transformar la realidad. Una filosofía para tiempos como los nuestros, ¿no? Llegamos a la última pieza de este rompecabezas, el lenguaje. Si estamos manejando tanta complejidad, tantas perspectivas distintas, tantos saberes diferentes, ¿cómo hablamos de todo eso? ¿Cómo nos entendemos? ¿Qué papel juega el lenguaje acá? Es un desafío enorme, sí. Aquí el lenguaje no se ve solo como una herramienta para describir la realidad, como si fuera un espejo nomás. Se ve más como algo creativo, dinámico, algo que también ayuda a construir la realidad que investigamos y sobre la que hablamos. La fuente habla de un lenguaje transcomplejo. No es un idioma nuevo, claro está. Es más bien la habilidad de usar el lenguaje de forma flexible, de combinar palabras y conceptos para crear nuevos significados que puedan capturar esa visión integradora, sistémica, con múltiples dimensiones. Un tal Salazar dice que el lenguaje evoluciona según cómo lo usamos para explicar, para entender o para transformar el mundo. Mencionan a Chomsky también, ¿verdad? Con su idea de una gramática universal que todos tendríamos. Sí, lo mencionan brevemente, como la base de nuestra capacidad para el lenguaje. Pero lo clave aquí, según otro autor, Manzanares, es que en la transcomplejidad, el lenguaje se vuelve como el punto de encuentro entre disciplinas. Es el lugar donde se pueden mezclar pensamientos diversos y construir un conocimiento que sea útil y que vaya más allá de lo obvio, de lo que cada disciplina dice por separado. Pero el lenguaje también puede ser una trampa, ¿cierto? Puede limitar nuestra forma de pensar, incluso puede distorsionar las cosas. Gadamer, que mencionaste antes, advertía sobre eso. Totalmente cierto. Y la fuente lo reconoce, ¿eh? Hay límites, hay ambigüedades en cualquier lenguaje. Citan a Nicolescu, que habla del silencio como un espacio importante, lleno de potencial, que está más allá de las palabras. Y sí, recogen esa idea de Gadamer, el lenguaje nos permite crear realidades, imaginar, proyectar deseos, pero también puede debilitar la verdadera realidad. Puede falsearla, hacernos creer que entendemos algo cuando solo estamos jugando con las palabras. Y esto se pone todavía más complicado hoy con toda la tecnología, la inteligencia artificial, ¿no? Ni hablar. La fuente toca ese punto. El lenguaje es como el puente entre la inteligencia artificial y este tipo de investigación. Pero claro, nos enfrentamos al reto de la autenticidad. Redes sociales llenas de versiones idealizadas o directamente falsas de la vida, los deepfakes, noticias generadas por IA, la línea entre lo real y lo artificial se vuelve súper borrosa. Por eso, se insiste mucho en que la inteligencia natural del investigador es más necesaria que nunca. Su capacidad para dudar, para verificar, para aplicar un criterio ético es fundamental para no perdernos en medio de tanta tecnología y mantener una comprensión humana, real. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas de esta exploración que hicimos, ¿cuál sería la esencia de todo esto? ¿Qué nos llevamos? Yo diría que la esencia es que la investigación social transcompleja se propone como una especie de brújula, ¿no? Para navegar la complejidad de nuestro tiempo. Es una forma de investigar que busca ser integral, holística,
que cruza fronteras entre disciplinas, o sea, transdisciplinaria, y que tiene un fuerte compromiso ético. Quiere entender los problemas sociales de una manera más completa, más profunda y sobre todo más útil para generar cambios positivos. Y eso requiere un investigador que piense mucho, que sea reflexivo, que colabore, que no le tema a la incertidumbre ni al caos inicial, que use métodos flexibles y que sea muy consciente del poder y también de los peligros del lenguaje que usa. Representa un cambio importante de mentalidad entonces, pasar de cortar la realidad en pedacitos a intentar verla toda conectada. Pasar de ser un observador distante a involucrarse y buscar transformar. Exactamente. Es reconocer que si la realidad es compleja, nuestra forma de conocerla también tiene que serlo. No podemos seguir usando napas viejos para territorios que son nuevos y súper enredados. Y para terminar, una idea para que nos quede ahí picando, para pensar. Si la propia investigación necesita volverse transcompleja para intentar captar la riqueza y el lío del mundo, ¿qué pasaría si aplicáramos una perspectiva un poquito más transcompleja a nuestra propia vida? Si intentáramos integrar distintos tipos de conocimiento, el de los libros, el de la experiencia, el de la intuición, aceptar un poco más la incertidumbre, buscar conexiones inesperadas entre las cosas, ¿cambiaría eso la forma en que aprendemos y entendemos el mundo que nos rodea cada día? Bueno, gracias por acompañarnos en esta inmersión en la investigación social transcompleja. Fue un viaje interesante. Hasta la próxima.